De incógnito, entre el olor a grasa rancia y sillas rotas, descubrió una verdad que podría haberlo arruinado todo. Pero en lugar de eso, cambió destinos. Quédese hasta el final, el desenlace le sorprenderá. Santiago Herrera estaba sentado dentro de su camioneta gris, estacionado frente a El Rincón de Mariana, uno de los tantos locales de su cadena de comedores familiares. Este en particular, situado al borde de un tranquilo vecindario en las afueras de San Esteban del Sur, llevaba varios meses dando señales de decadencia. Las reseñas en línea eran cada vez más negativas, con quejas sobre el servicio, la comida y el ambiente. El constante reemplazo de empleados solo empeoraba el panorama. Como director general, Santiago podría haber enviado a uno de sus supervisores de zona, pero esta vez quería ver con sus propios ojos qué estaba ocurriendo. Vestido con una camisa de franela, jeans gastados y una gorra beisbolera que bajó hasta cubrirle parcialmente el rostro, Santiago salió del vehículo y echó un vistazo al lugar. El letrero de neón que antaño brillaba con orgullo ahora parpadeaba sin ritmo, dejando apenas legible el nombre Mariana. Un viento polvoriento arrastró una servilleta arrugada por el pavimento agrietado, mientras la fachada del edificio lucía pintura desgastada y los ventanales empañados. Con una mano empujó la pesada puerta de vidrio, que sonó con un leve tintineo al abrirse. Lo primero que notó fue el aroma, una mezcla de café recalentado y grasa vieja. Los bancos frente al mostrador estaban desgastados y algunos colgaban torcidos. Las mesas ocupadas mostraban botellas de salsa medio vacías y restos de servilletas arrugadas. Era media tarde, una hora normalmente tranquila, pero el ambiente se sentía cargado, denso. Los pocos clientes presentes murmuraban entre ellos, algunos mirando el reloj o la pantalla de sus teléfonos con impaciencia. Los empleados caminaban con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual. Santiago se acomodó en una cabina del rincón, la más alejada de la entrada, y esperó. Pasaron apenas unos minutos antes de que una joven camarera se acercara a paso rápido. Su nombre, según el gafete descolorido que colgaba de su delantal arrugado, era Lucía. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta floja, y bajo sus ojos se notaban ojeras marcadas. Aunque intentó esbozar una sonrisa, su rostro reflejaba agotamiento. «Bienvenido a El Rincón de Mariana», dijo con voz apagada. «Disculpe la espera. ¿Qué desea ordenar?» «El especial de la casa, con papas fritas y una taza de café, por favor», respondió Santiago con una amabilidad medida, observando cuidadosamente cada gesto de la joven. Lucía asintió y anotó con rapidez, girándose de inmediato para regresar a la cocina. Santiago la siguió con la mirada. Algo no cuadraba, algo en el ambiente estaba muy mal, y él estaba decidido a descubrir qué. Cuando su taza de café humeante fue colocada sobre la mesa, Santiago apenas alcanzó a tomar el primer sorbo antes de escuchar un sonido que cortó el murmullo general, un sollozo ahogado, casi imperceptible, pero lo bastante claro para llamar su atención. Levantó ligeramente la cabeza y volvió la vista hacia las puertas vaivén de la cocina. El llanto se repitió. Disimuladamente, dejó la taza sobre el plato y se puso de pie. Con pasos silenciosos, Santiago empujó suavemente una de las puertas y asomó la cabeza. Lo que vio le revolvió el estómago. Lucía estaba junto al fregadero, aferrada al borde de acero con ambas manos, respirando con dificultad y luchando por contener las lágrimas. A su lado, un hombre alto, con uniforme manchado de grasa, la miraba con expresión de preocupación. Se llamaba Raúl, el jefe de cocina, y sus ojos reflejaban el mismo cansancio que Lucía, aunque en él también se notaba una resignación profunda. «Lo sé», murmuró Raúl en voz baja. «Todo esto es una mierda, pero no tenemos muchas opciones». Lucía asintió con los ojos llorosos, limpiándose el rostro apresuradamente con la manga del suéter. «No sé cuánto más voy a aguantar», Raúl susurró. «Me están quitando horas. Mis propinas han desaparecido, y él». Se detuvo, tragando saliva. «Él me grita como si yo no valiera nada». Santiago apretó los puños. Antes de que Raúl pudiera responder, una voz áspera interrumpió desde el otro extremo de la cocina. «Si tienes tiempo para llorar, entonces tienes tiempo para trabajar». El hombre que habló entró en escena con paso pesado. De complexión robusta,
calvo en la coronilla y no mayor de 45 años, su expresión endurecida parecía permanente. Era Julián Mendoza, el gerente del local, y el ambiente cambió con su sola presencia. Raúl bajó la vista y Lucía se tensó visiblemente, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. ¿Qué estás mirando, Raúl?, gruñó Julián. Muévete. Esa plancha no se va a limpiar sola. Sin decir palabra, el cocinero se giró y obedeció. Santiago retrocedió sin hacer ruido y volvió a su mesa, su mente hervía. Ahora comprendía de dónde nacían las malas críticas, la alta rotación de personal, el desánimo generalizado. Lo que ocurría allí iba más allá de simples fallas administrativas. Aquello era un entorno tóxico, podrido desde adentro. Tomó otro sorbo de café y dejó que el amargor se deslizara por su garganta. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse, y la sombra del letrero moribundo de Mariana se proyectaba como un presagio. Santiago sabía que no podía marcharse sin hacer algo. Pero también sabía que necesitaba moverse con cuidado. Y en ese momento decidió que no se iría sin llegar al fondo. Santiago no necesitó preguntar quién era aquel sujeto. Su sola presencia, su tono y la reacción de Lucía lo delataron. Se llamaba Gregorio, aunque todos lo conocían simplemente como Goyo, y era el gerente del lugar. Apenas escuchó su voz, Lucía se estremeció, recogió con prisa una bandeja y salió de la cocina sin decir una palabra más. Raúl, el jefe de cocina, volvió la vista hacia el asador. Su rostro se volvió inexpresivo, endurecido por costumbre. Goyo dejó escapar una risa seca. «Bola de mocosos malagradecidos», murmuró mientras se marchaba. Santiago dejó que la puerta de la cocina se cerrara suavemente detrás de él. Caminó de regreso a su mesa, su mente hervía con pensamientos. Ahora tenía una imagen más clara, pero no lo suficiente para actuar. Necesitaba entender los detalles, las raíces del problema. Sabía que para cambiar algo, debía mezclarse más entre los empleados y hacerlo con discreción. Durante el resto de la tarde, Santiago se convirtió en una presencia silenciosa pero atenta. Cada vez que Goyo se alejaba, Santiago aprovechaba para hacer preguntas pequeñas, casi inocentes. Observaba, escuchaba, aprendía. Cuando Lucía le sirvió más café, él habló en voz baja. ¿Turno largo? Lucía dudó por un segundo, luego asintió con suavidad. ¿Siempre es así? No hay suficiente personal, comentó él. No el suficiente, confirmó Lucía. Y los que quedamos hacemos lo que podemos. No tenemos elección. Más tarde, encontró a Raúl solo, junto a la barra, limpiando unos vasos. Se le acercó y con voz neutral inició conversación. ¿Llevas mucho trabajando aquí? Raúl se limpió las manos con el delantal antes de responder, mirándolo de reojo. 5 años. Pensé que mejoraría con el tiempo, pero fue al revés. ¿Qué es lo peor de todo esto? Raúl soltó una risa amarga. Escoge tú. No hay horas extra. No hay descansos. Y si nos quejamos, nos quitan turnos. Luego bajó un poco más la voz. Y Goyo, desvió la mirada hacia la oficina del gerente, se queda con parte de nuestras propinas. Dice que es para el mantenimiento del local, pero yo sé que ese dinero no va a ninguna parte más que a sus bolsillos. Santiago asintió en silencio. Ya tenía suficiente. Ya no necesitaba más pruebas. Sabía exactamente qué debía hacer. Al día siguiente, los empleados llegaron temprano para iniciar su jornada, pero se encontraron con una escena inusual. Santiago ya estaba allí, esta vez sin disfraz. No había gorra ni camisa de franela. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente ajustado y zapatos relucientes. Estaba junto a la caja, de pie con la postura segura de alguien que no venía a ordenar café. Goyo entró minutos después, frunciendo el ceño. ¿Y tú quién diablos eres? ¿Qué haces parado ahí como si fueras el dueño? Santiago se giró lentamente, su rostro sereno, la mirada firme. Me llamo Santiago Herrera. Soy el director general de esta compañía. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Lucía soltó un suspiro ahogado. Los ojos de Raúl se abrieron como platos. Goyo retrocedió un paso, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez fuera del agua. Yo, no sabía.
Santiago alzó una mano con autoridad. Detente. Vine aquí de incógnito. Quería ver con mis propios ojos cómo se está manejando este negocio. Lo que he encontrado me resulta repugnante. Se giró hacia el resto del personal. Su voz se volvió más cálida, pero igual de firme. Ustedes merecen respeto. Merezcan un salario justo. Merezcan un ambiente donde trabajar no sea un castigo. Luego, volvió la mirada a Goyo. Y tú, estás despedido. De inmediato. El rostro de Goyo se tornó rojo como una granada madura. No puedes hacer eso. Puedo, dijo Santiago con frialdad. Y lo acabo de hacer. Goyo lanzó un gruñido y salió del local a toda prisa, sin mirar atrás. Santiago se volvió hacia los empleados, que seguían congelados por la sorpresa. Todo va a cambiar en las próximas 2 semanas. Y cumplió su promesa. 14 días después, Santiago regresó. Esta vez no lo hacía como un cliente oculto, ni como el gran jefe. Volvía como un testigo del cambio. El letrero de neón brillaba nuevamente con fuerza. Las paredes habían sido pintadas con colores cálidos y frescos. El interior olía a café recién hecho y pan horneado. Lucía, ahora con un gafete que decía encargada de turno, lo recibió con una sonrisa que nada tenía que ver con la resignación de antes. Buenos días, señor Herrera. Desde la cocina, Raúl salió con un delantal limpio y el rostro iluminado por el orgullo. El nuevo menú ha sido un éxito, anunció. Y sí, ahora tenemos descansos. Santiago sonrió. Aquello era lo que siempre había imaginado, un lugar donde los empleados se sintieran valorados y los clientes quisieran volver. Mientras se sentaba en su mesa habitual, comprendió una verdad profunda: lo más valioso en cualquier negocio no eran las recetas ni los muebles ni siquiera la marca. Lo más valioso eran las personas. Comparte tu opinión en los comentarios. Los leo a todos. Si esta historia te ha enganchado, dale un pulgar hacia arriba, suscríbete y no olvides pulsar la campana. Hay más historias impactantes que afirman la vida.